¿Cómo estás, Hola, amiga? ¿cómo están? De vuelta aquí, de vuelta. ¿Cómo estás? Bueno, espero que todos los que nos escuchan Feliz. estén súper bien. Yo soy Guadalupe Laura, Yo soy Cari y estamos en dos Dos amigas amigas conectadas. conectadas. Exacto. Este es nuestro capítulo 5, ¿cierto? 5. Ok, vamos a hablar de la creatividad. Sí, el tiempo vuela. Bueno, para dar Eh, contexto también a el episodio de hoy, ¿cuál es la definición de creatividad según la RAE? Es la facultad de crear o la capacidad de creación. ¿Tú querías comenzar con una experiencia que me parece una biografía muy interesante, Karina? Sobre Walt Disney. Sí, lo que pasó es de que eh, estaba pensando quién es la persona o empresario más creativo, ¿no? A mi parecer, ¿no? Bueno, hay muchos, ¿no? Pero en cierta forma estaba sorprendida mucho por Walt Disney, ¿no? El mundo que nos conquistó cuando éramos niños, ¿no? Niñas, y hay muchos adultos que siguen eso, pues, ¿no? Y Walt Disney tenía una frase que decía, si se puede soñar, se puede lograr. Entonces, Qué bonita esa frase. entonces sí. Y estaba leyendo respecto a cuáles son los valores de la empresa que hasta ahora mantienen, ¿no? O sea, desde el momento que se creó y crearon al primer personaje, el muy famoso, Mickey Mouse. Y si tú te pusieras a pensar y no existiera Mickey Mouse, qué absurdo sería pensar que pueden crear un personaje de un ratón, ¿me entiendes? O sea, porque muchas personas le tenemos miedo al ratón. Entonces tú dirías, no, eso es algo absurdo, jamás nadie lo podría hacer, pero él lo hizo, ¿me entiendes? O sea, creó algo de la nada. Entonces, él dice que sus valores, o sea, de él y que empezó con él y bueno, ahora continúa toda su corporación, es primero, tienes que ser un soñador, ¿no? Entonces, siempre tienes que primero empezar, bueno, ¿a dónde podemos ir? Tienes que imaginar, inventar, soñar, ¿no? O sea, es como que tienes que soñar que tu lentes empieza a hablar o a tener vida, ¿no? O sea, no tienen límites al momento de soñar. Y lo más importante en esa etapa de creación es que no se autocensuren, ¿me entiendes? Entonces, aunque la idea sea lo más utópica que puedas creer, ellos continúan eso. Esa es la primera etapa de creación. La segunda es, ok, entonces ahora vamos a ser realistas. ¿Cómo puedo llegar ahí? Empiezas a analizar la idea que ya ha surgido. ¿Qué se puede hacer? Ya vas pensando un poco, qué herramientas puedes contar o no. Y la última es la parte crítica. Ahí ya dices, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Tengo algo más que hacer? ¿Es suficiente buena esta idea? Esta es la última etapa donde tú ya recién consideras a lo que yo diría la expectativa, ¿no? De los demás, en su caso del consumidor, ¿no? Entonces ahí recién ven los posibles problemas que se podrían surgir. Y solamente lanzan el producto cuando lo que creen que han creado es súper brillante, ¿me entiendes? Entonces yo digo, wow, qué importante, ¿no? Porque que en las dos primeras etapas no te autocensures y solamente dejes fluir. ¿Qué es lo que muchas de las personas no hacemos? A la primera idea que tenemos, nos vamos autocensurando y decimos, no, eso no puede ser. Y como que paras, ¿me entiendes? Y es lo que muchos de nosotros paramos nuestro proceso creativo, ¿me entiendes? Entonces después viene la pregunta, ¿todas las personas pueden ser creativas? Entonces antes se creía que no, que solamente los inteligentes pueden ser creativos. Pero, o sea, la creatividad es a base del praxis, ¿no? Que si tú lo practicas y lo conviertes, no sé, en un hábito y te vas más allá de solo soñar, sino también te vas a la idea de ponerlo en realidad, ¿no? Ver tus herramientas y de ahí te vas a decir, oye, esto es realmente brillante, me sirve, le sirve a los demás. Entonces vas generando nuevos productos, nuevas ideas. Y a mí ese proceso me pareció muy genial y que cada persona lo podría de alguna forma adecuar
a su día a día, ¿me entiendes? Porque en el día a día Ajá. tenemos a veces que nos salen ideas y no sé, y tú misma te paras, ¿no? Entonces, qué importante es no autocensurarse y quién sabe, en algún momento nos lleve eso al éxito. Estas dos reflexiones ahora que mencionas, el tema de esa idea, esa noción, yo no sé si es todavía preconcebida de mucha gente de que, ay, no, que ser creativo es solamente de unos cuantos y no. Y me hizo pensar, ahora que mencionas de Walt Disney, la película Ratatouille. Yo Bueno. no sé si la viste, pero a mí lo que me gustaba era que Remy, la ratita, y ahí viene el tema, ¿no? O sea, algo loco, porque dices, ¿cómo una rata va a ser el personaje? Pero sí, es una rata la que es el personaje, pero a mí lo que me gustaba era que se guió, Remy se guió de algo que me gustó, o sea, que cuando él descubre a este chef Gusto, el chef había publicado libros, ¿no? O sea, en la película ya había fallecido, pero el chef tenía un lema que se llamaba, que decía, cualquiera puede cocinar. Y en base a eso, Remy se inspiró porque él decía, yo soy una rata, pero yo quiero ser un chef, o sea, no quería hacer lo que las demás ratas hacían. Y fue por ese sueño. Entonces yo podría decir que de la misma manera, o sea, cualquiera puede ser creativo. En realidad ser creativo es parte es algo inherente del ser humano, o sea, lo Del que ser pasa es humano, que sí. tengo la impresión, o sea, me ha gustado mucho cómo has descrito los procesos de Walt Disney para crear, o sea, podrías decir que también es una forma de crear productos, porque finalmente es, bueno, nosotros tenemos pues nuestro historial con nuestra carrera de base que tiene que ver con negocios internacionales, pero a mí lo que me gusta mucho es el hecho de que cuando trabajas en ese proceso de creatividad, o sea, no lo veas solamente como algo ligado a un tema artístico. O sea, el tema artístico ayuda a pensar de una manera, como dice Edward de Bono, que es una persona que también trabajaba metodologías de creatividad, de manera lateral, pero en realidad la creatividad está en todo. O sea, la creatividad está en todo, la manera como uno resuelve problemas en su día a día, cómo se enfrenta a determinados desafíos en su vida diaria, en el trabajo, en las mismas relaciones. O sea, no lo vemos, pero la creatividad está permeando todo, está en todos lados. Es el grado de... O sea, estamos constantemente creando, incluso no solamente en temas, vuelvo al tema, ¿no? Artísticos, sino también con todo ese tema de la metafísica, etcétera, estamos creando y co-creando nuestra vida en función de nuestras decisiones, de nuestros hábitos, de nuestras acciones, y eso es un proceso también creativo, porque cuando te pones un objetivo, un sueño, tienes que trabajar por ello y piensas en todas las posibilidades de qué es lo que tienes que hacer, eso también es crear, y me gusta mucho. Claro, lo que pasa es que también como ahí volvemos al tema de mandatos sociales y todo, desde pequeños es como que nos enseñaran a apagar nuestra imaginación, ¿me entiendes? Cuando somos niños empezamos a crear personajes, ¿no? O la mía imaginaria, o empiezas a crear un juego que no existe. Entonces, o existe el fútbol o el básquet, ¿no? Y en eso te dicen, no, no, hijo, así no es, o cuando vas a la escuela y te enseñan, no, la geografía es así, o sea, nos empiezan a poner ya como dogmas de caminos que tenemos que seguir. Y si sales de eso, entonces no, eres diferente, ¿me entiendes? Entonces, la verdad que la creatividad es un poder que tenemos cada uno y realmente nos hace auténticos e individuales. Entonces, si fuéramos desde pequeños, nos dijeran eso, yo creo, y que nos alimentarían, ¿no? Si tuviéramos un curso de creatividad, ok, vas a hacer un producto o vas a crear algo, vas a traerlo que tenga tu sello. O sea, nunca me dijeron eso, o sea, ¿no? Ah, en la escuelita voy a traer esto, por ejemplo, ya hasta un que lo cocinas de diferente manera o que le pones otro ingrediente. Ya ese es algo nuevo que tú estás creando. Y ya más o menos desde ahí te vas dando cuenta por dónde va tu rama. Si a ti te gusta cocinar, si a ti te gusta los deportes, la tecnología, ¿no? Porque el niño, al momento que él dice, oh, tengo que recibir inspiración, tengo que hacer algo que realmente a mí me guste, él ya decide, ¿no? Entonces no es un parámetro que el papá dice, no, pero a ti no te han dicho que hagas eso, te han dicho que hagas matemáticas. No, el niño ya está saliendo de su parámetro. Y no, pues no nos enseñan eso. A mí me gustaría que, no sé cómo es ahora, la verdad. A veces soy curiosa de si es que el sistema educativo ha cambiado, ¿no? Entonces, Pero sí hay pero progreso, sí.
Yo creo que en realidad Pero las nuevas generaciones de padres son cada vez más conscientes de la importancia de construir, am, no, construir no, ¿cómo puedo decir? Ayudar en el crecimiento y desarrollo de sus hijos de una manera mucho más completa. O sea, no solamente es el tema de conocimiento, sino también que el niño sea capaz, como hablábamos en los otros episodios, de desarrollar la resiliencia, de desarrollar la inteligencia emocional. Este tema de las emociones es algo que no, al menos en todo caso, yo de chiquita yo no veía, y sobre todo, por ejemplo, pensando en otra película de Disney, porque Pixar le pertenece a Disney, es esta película que se llama Intensamente, ¿no? Que habla sobre las emociones y el rol que cada una de ellas tiene. Y por ejemplo, cuando era chiquita, o sea, no nos enseñaban a procesar nuestras emociones, no nos decían ni en el colegio ni en casa decirnos, ok, si estás molesto, está bien, está bien que estés molesto, pero las reacciones que tengas cuando estás molesto no son las adecuadas, ¿no? Tú si estás molesto y no gestionas bien tu cólera o tu ira, podrías lastimar a otras personas, ¿no? O cuando estás muy triste, reconoce que estás triste, no tapes eso o no lo dejes para después, o sea, reconoce por qué te sientes triste, etcétera. Y ese tipo de información, por ejemplo, yo la veo cada vez más, o sea, veo cuentos que sacan para niños que tienen que ver justamente de cómo reconocer sus emociones. Y vuelvo al tema, ¿no? Parece que está lejos de la creatividad, pero también es parte del proceso, porque la manera en cómo uno es más consciente de lo que está sintiendo, de lo que está viviendo en el momento presente, también es más consciente de las ideas que le vienen a la cabeza, sean para crear o sean para censurarse, como decías tú, ¿no? Ese tema de tener el sensor, yo lo llamo el juez retorcido en la cabeza, ¿no? Esa parte de tu ego que es súper perfeccionista, que te critica, que te hace sentir todo el tiempo ese síndrome del impostor, que te dice que no es suficiente. Y entonces yo creo que la ventaja de cultivar la creatividad es que te permite explorar posibilidades y ya no estás bajo esa estructura que conforme pasan los años y vas creciendo como niño, a la sociedad no le gusta, pues, ¿no? No le gusta esa flexibilidad, esa exploración. Quieren que estés encasillado y que solo sea de una manera o que solo pienses de esta manera y que no seas, no sueñes, no pidas, no creas más allá de lo que tienes, porque, claro, o sea, hay una mentalidad a veces muy limitante. O sea, yo he conocido gente que a veces te dice, yo no soy pesimista, soy muy realista. Pero el tema es que entre pesimista y realista hay una gran diferencia, porque tú no puedes saber, incluso en temas de creatividad o cuando estás explorando cosas que quieres lograr para tu vida, no hay manera de saber de lo que eres capaz hasta que estás enfrentado a la situación, hasta que lo intentas. Pero si desde el principio te paras diciendo, no se puede, o cómo lo voy a hacer, pues sí, pues no vas a llegar lejos porque ni siquiera lo has intentado, ¿no? Y creo que esa es la parte importante también de cultivar la creatividad, ¿no? Porque te hace ver las cosas de otra manera, tienes otros ojos para ver cosas de tu día a día incluso, ¿no? Lo que tú decías, cocinar, o sea, puedes ser creativo hasta cocinando, o sea, y la gente no lo ve así, ¿no? claro, porque lo que pasa es también ahí vamos el tema, ¿no? Hay carreras que uno tiene que seguir que ya están estandarizadas y cuando tú sientes que tu don, ¿no? Te inclinas para otras cosas, muchas veces no recibes el soporte, ¿no? Familiar y entonces decides seguir con la línea, ¿no? Con lo que te dijeron. Y qué importante es saber cómo la creatividad puede canalizar tus emociones y también te puede ayudar a conectar contigo mismo, ¿me entiendes? Entonces, si tú tienes algo que a ti te ayuda, o sea, y que no viene del exterior, eso en lo que tú seas te va a hacer una mejor persona y una buena persona para la sociedad, ¿me entiendes? Porque es una persona que trabaja con la pasión. O sea, todos tenemos días malos, ¿me entiendes? Pero si tú sabes que estás en el camino que tú has elegido y que nadie te lo ha puesto para ti, pues para adelante, ¿no? Porque es así, a veces la vida tiene sus días blancos, negros, grises, no sé. Pero la idea es que tú estés seguro la elección que tú has tomado. Y para estar seguro es que desde pequeño te tienen que enseñar a elegir, pues, ¿me entiendes? O sea, tú tienes que aprender a elegir. ¿Y cómo lo aprendes? En la escuela, en la familia, ¿no? Pero si todo te lo dan dobladito, entonces ya es muy difícil, ¿me entiendes? Entonces de ahí también nace el tema esto de inseguridades, ¿no? Que a veces
que muchos tenemos, por ejemplo. Quería hablar también, podríamos hablar de los artistas, ¿no? O personas que nos inspiran. Entonces, por ejemplo, a mí alguien que me gusta mucho es Leonardo da Vinci, que destaca en muchas ramas, pues, ¿no? Arte, ciencia, sí, escultura, medicina, química, matemáticas. Era un hombre, yo creo que era un hombre muy, muy soñador, ¿no? Que soñaba y trataba de plasmar todas las ideas que él tenía. Por ejemplo, creo que él también tenía un prototipo como que de un avión, algo así, que había ornitóptero, si no me equivoco, y que ahora se parece mucho a las alas delta que existen en estos momentos, ¿no? Del modelo de aviones. Entonces, incluso creo que también visionó el tema del submarino, ¿no? O sea, también sería interesante como que viajar bajo el agua, ¿no? O sea, estamos hablando de esos tiempos. Y del tema artístico, pues, La Última Cena, La Gioconda, o sea, era un señor, creo que si habría, o sea, no sé si hay un libro, quizás tú debes saber más, dedicado a él, pero sería un buen libro para un niño, ¿eh? Porque es como que este hombre le gustaba esto, le gustaba el otro. Entonces, y en lo que era bueno, o sea, dedicaba más tiempo, pero no solamente estaba en un solo camino, ¿no? Es un hombre muy inspirador. A mí yo he leído un libro sobre su vida, pero lo he leído cuando salí del colegio, o sea, que ni me pidas que me acuerdo el detalle, ¿ya? Pero lo que me gustaba era ese tema del que va a venir con la discusión de hoy día de la creatividad. Él, cada cosa que se le venía a la cabeza, tenía un cuaderno donde le escribía. O sea, no había cosa que no la notara. O sea, cada cosa que se le venía a la cabeza, una idea, un dibujo, hasta cualquier frase XX la hacía. Y era un libro, no me acuerdo ni siquiera el autor, pero era un libro sobre la vida de Da Vinci. Y el autor también explicaba que a veces Da Vinci también, para salir yo no sé si decirle canon o de lo común, él había aprendido a escribir al revés, de manera que así la gente no leyera tan fácilmente lo que él plasmaba en sus cuadernos. Y entonces era como, era la escritura espejo, ¿no? Aprendí a escribirlo al revés, de manera que si tú ponías el cuaderno frente a un espejo, podías leer lo que estaba escrito. Y me acuerdo que cuando lo leí, intenté hacerlo como 2-3 veces. Oye, pero qué ejercicio cerebral más fuerte, porque creo que después de como 15-20 minutos de intentar hacer eso, me empezó a doler la cabeza. Yo no sé cómo lo hacía, ¿ya? Pero eso muestra el grado de la forma en cómo él no tenía límites para explorar realmente, o sea, y fue uno de los mejores dibujantes a nivel de temas de anatomía humana, porque él iba a la morgue a ver cuerpos diseccionados, no sé cómo se le dice, y es más, él dibuja en sus dibujos, esa es la parte que no me acuerdo, porque esa noticia también la leí hace como 7 años, 10 años, en sus dibujos, cuando él hacía la anatomía humana, él había descrito una parte del cuerpo que estaba como que en el tubo digestivo, que era como una especie de músculo, no me acuerdo si era músculo o... Sí, pues era como una especie de músculo que estaba cerca era por debajo del estómago, no me acuerdo ya. Y los doctores no sabían qué era, y, o sea, pensaban que Da Vinci pues se había equivocado, pero con el tiempo los doctores descubrieron la función de ese como órgano músculo, no me acuerdo verdaderamente, sería mentirles, tendría que después agregarlo al comentario después de hacer este video. Y eso muestra el grado de cómo él era muy curioso, o sea, era muy curioso, le gustaba investigar, y era esta forma, como dices tú, de aprender, pero no aprender solo por acumular, sino que aprendía y lo que aprendía lo utilizaba y seguía explorando más y seguía creando más. Y sí, o sea, verdaderamente o sea, sí, no dice Da Vinci, piensa siempre en la Gioconda y tiene, o sea, sí, tiene ese enigma, ¿no? Entonces, no solamente como valor histórico en el arte, sino todo lo que era detrás de eso. O sea, era inventor, como dices tú, ¿no? Y cómo imaginaba las cosas, eso, yo creo que
sí, pues él era un genio, pero yo no creo que se necesita ser un Da Vinci para cultivar la creatividad, ¿no? O sea, todos podemos hacerlo, todos. Una persona que también me admiro, pero tengo que admitir que yo no he leído sus libros porque casi todas las películas de terror que han hecho están basadas en sus libros o sea, como te había contado pues en el episodio de películas, yo ya no veo películas de terror. Pero aprendí muy tarde que Stephen King era prácticamente la mente maestra detrás de muchas películas, o sea, de libros que después se convirtieron en películas tales como El Resplandor, El Silencio de los Inocentes, Hannibal, Carrie, esta película It con el payaso, o sea, es un genio, pues, ¿no? O sea, yo no leo su libro porque me daría miedo. Yo sé que en los libros es mucho más, es mucho más sangriento de lo que había leído algunos comentarios, pero me sorprende mucho porque tiene esa capacidad verdaderamente de entrar al detalle. Me da también un poco miedo la mente retorcida que puede tener para crear pues obras de terror, pero se necesita un nivel de creatividad también muy intenso para crear historias que, o sea, tú ves una película diferente de la otra y, o sea, podrías, si no supieras que Stephen King está detrás, podrías pensar que son diferentes autores, ¿no? O sea, diferentes creadores. Pero todas están hechas con una manera que la historia te atrapa verdaderamente en toda la trama y te deja pues meándote en los pantalones, ¿no? O sea, El Resplandor, como te dije, es una película que me da mucho miedo. El Silencio de los Inocentes me dejó así súper en shock, ¿no? De ver cómo se trataba la historia. Pero, No soy de claro, miedo. ya no veo, pero lo que voy es, admiro mucho que una persona sea tan prolífica con su creatividad, ¿no? Y que no necesariamente tenga que vivir de eso, ¿no? Porque estamos hablando, claro, de artistas que Leonardo da Vinci pintaba, Stephen King, Stephen King escribe, pero yo creo que no es exclusivo y que más bien yo creo que al ver estos ejemplos inspiradores, es como en realidad las buenas historias, ¿no? Cuando tú ves ejemplos inspiradores, no es pues alguien que o sea, no son seres mitológicos ni seres celestiales, son seres humanos como nosotros. Comunes. Y eso, claro, y eso significa que si una persona puede hacerlo, es posible para uno también si se dedica a eso, o sea, si quiere verdaderamente cultivar su creatividad, hacerlo, es posible, es posible. Entonces, yo creo que el mensaje está ahí, ¿no? Es posible ser creativo, es posible cultivar su creatividad y es posible utilizar la creatividad en todos los ámbitos de nuestra vida. Ahora, esto me lleva al punto de la creatividad como soft skill, las famosas habilidades blandas en el mundo laboral, pues, ¿no? O en los tiempos en redes sociales, ¿no? Como TikTok, Instagram. Lo vemos, o sea, la gente está más dispuesta a crear contenido. O sea, se crea contenido así a una velocidad increíble en internet, la cantidad de podcasts, de emisiones, de canales, o sea, la forma en que la gente hoy en día puede crear contenido se ha masificado y se ha vuelto accesible, o sea, porque antes, ¿quiénes eran creadores de contenidos? Solamente las empresas, solamente, no sé, pues los estudios de películas o las cadenas televisivas. En un momento solo los artistas, pero ahora una persona común ya hace muchos TikToks o historias y tienen millones y millones de vistas. Claro, y el punto es eso, pueden ser creativos, o sea, son personas, o sea, el solo hecho de crear contenido, así sea como un hobby, es un proceso creativo, el mismo hecho, o sea, y esto es lo que teníamos que haber hablado, me olvidé de mencionarlo, o sea, estamos haciendo un podcast porque es para nosotros un proyecto creativo, o sea, nos estamos divirtiendo, estamos creando, estamos saliendo de nuestra zona de confort, haciendo un podcast, y esto es creatividad. Esto no es solamente sentarte a hablar, es verdaderamente, nos hemos sentado, hemos pensado de qué cosas podemos hablar en función de nuestras experiencias. Eso es un proceso creativo. O sea, esa es la muestra de que todos somos creativos. Eso es cierto, sino que a veces la verdad que te estandarizas tanto y estás tan metida en el tema de o el trabajo, responsabilidades en el hogar,
Y a veces uno dice, no, no tengo tiempo, pero yo creo que sí, que todos tenemos tiempo, solamente es cuestión de organizarte, pero para que te quieras organizar, primero tienes que descubrir qué cosa, ¿no? Hay esa, como una hormiga que te está diciendo, ay, necesito hacer algo, quiero hacer algo diferente, ¿me entiendes? O sea, como algunos le llaman hobbies, ¿no? Pues sí, para mí el tema de hobbies no es algo tipo accesorio, creo que es parte de uno, porque uno tiene que salir o sacar su mente del cuadro estandarizado que tenemos y ser otra persona, ¿me entiendes? O sea, es como cuando, ¿no? Tú estás en la oficina con tu corbata, con tu camisa, pero en tu hobby tú estás como tú quieres. Si quieres tu polo color rosado, una cosa así, que salgas de ti, o sea, ¿no? Entonces, y esas experiencias te van a hacer que también salgas de tu día rutinario, que muchas veces uno dice, ¿no? Ah, este día cómo fue, igual que ayer. Pues no, todos los días no son iguales, simplemente es cuestión de que uno le ponga la actitud y para eso, es como tú Sí, dices, tienes que entrenarte, no es fácil, porque lo más fácil es caer en la misma monotonía, en la rutina, pero para eso están estos podcasts, sí, ¿no? Para eso, bueno, también es por el hecho que también nosotros hemos empezado, ¿no? O sea, siempre hay un primer paso, o sea, siempre hay un momento donde sí, empiezas. Entonces, ¿cuál es el momento de los que nos están escuchando que ellos van a empezar, ¿no? Pequeñas cosas, pero sí, paso a paso, como dicen, paso a paso. sí, Bueno, a ver, por ejemplo, bueno, una de las últimas personas que a mí también me llama mucho la atención es Einstein, que es pues uno de los sí, físicos más brillantes de la era moderna. Y me gusta mucho porque él habla de la teoría de la relatividad, que él dice que cuando tenía 16 años estaba persiguiendo, se imaginó perseguir un rayo de luz, ¿no? Entonces cuando se imaginaba, o sea, perseguir el rayo de luz, empezó a pensar, pero ¿y qué velocidad tiene el rayo de luz? ¿No? Entonces, y él estaba, por ejemplo, en una motocicleta y decía, no, pero si estoy en la motocicleta, tiene diferencia de velocidad que la que estoy en ujú, un carro. Entonces, desde ese pensamiento de un joven de 16 años y que lo habrá tenido guardado, al momento de estudiar y dirigir su carrera para eso y hacer, ¿no?, los cursos que todo universitario tiene que hacer, ok, voy a hacer ahora lo que hace tiempo tenía esa pregunta. ¿Cuál es la velocidad de la luz? ¿Me entiendes? Y desde esa idea de un joven, pues vino a revolucionar la física, ¿no? Entonces, es increíble cómo genios como él, porque por él es un genio, te demuestran que por simples preguntas pueden llegar grandes respuestas. Sí, también. Y anotar que lo que Sí, yo me acuerdo de la biografía de Einstein es que cuando era chiquito lo querían botar del colegio porque no sacaba buenas notas. exacto. Imagínate. Y después era... Simplemente estaba en el lugar donde no le ayudaban pues a explotar el potencial que tenía, pues, ¿no? Él decía que la imaginación es más importante que el conocimiento, ya que el conocimiento te limita a algo que ya está hecho, que ya lo entendemos. En cambio, la imaginación abraza un mundo nuevo, un mundo no creado hasta ese momento. Me has hecho acordar a un artículo que leí hace más de 10 años que se llamaba La ignorancia es una bendición. Y es algo un poco paralelo al tema de la creatividad, pero con este tema del conocimiento y la imaginación, porque abordaba muchos ejemplos en donde a veces el hecho de que una persona no supiese algo en un determinado asunto hacía que la persona pensase en soluciones que eran creativas que las personas expertas no necesariamente sabían. Yo me acuerdo que había el caso de una aplicación, un juego, porque en esa época, ese artículo fue antes de que empezaran, de que crearan los smartphones y que hubieran aplicaciones pues para los smartphones. Y hablaban de que una universidad, creo que en el Reino Unido, una manera en cómo hacían investigación para posibilidades de curar enfermedades era haciendo simulaciones de cuántas veces se podía doblar una proteína para configurarse espacialmente, ¿ya? Y llevaban 10 años con un tema de una proteína, no me acuerdo para qué enfermedad, ¿ya?
este, y crearon esta aplicación que era un juego que se llamaba Fold It, porque era justamente ver cuántas veces se podía doblar para crear esas configuraciones. Y en 3 días de juego, era un juego, ¿ah? No era para los investigadores, era un juego y la gente, cualquier persona que tenía acceso al juego podía bajarlo y jugar. Y en 3 días la gente encontró la solución a un problema que los científicos llevaban 10 años tratando de determinar. Porque los científicos Wow. no vieron esa posibilidad de cómo se podía doblar esa proteína. O sea, los científicos habían dado tantas maneras, pero no se les ocurrió pensar fuera de la caja. Y ahí es donde venía el tema de la ignorancia es una bendición, porque nadie les había dicho a esos que jugaban cuáles eran las posibilidades. Ellos solamente estaban jugando, ¿me entiendes? Descubriendo. Y lo que me lleva a otro ejemplo que también era esa era una historia, no sé si era verídica ya, pero era una historia que leí que decían que en Canadá o en Estados Unidos habían unos niños que se habían ido a patinar en un lago. Tú sabes que los lagos en invierno se congelan, entonces la gente patina y solo tienen que prestar atención en los lados donde el hielo está un poco más delgado para que no se rompa y la gente se caiga en el agua, pues y a veces se pueden ahogar porque es como que el agua los mueve dentro y no pueden salir. Y había el caso de un niñito que se iba a patinar con sus hermanitos, sus amiguitos, no me acuerdo, porque también es una historia que leí hace muchos años. Y entonces uno de ellos se cayó dentro del agua porque el hielo se rompió y entonces el agua lo estaba arrastrando. Entonces el niñito quería pues salir y los amiguitos no sabían cómo romper el hielo y entonces uno de ellos insistió hasta que rompió el hielo y lo salvó. Cuando llegaron los bomberos estaban sorprendidísimos, pues le decían, ¿cómo ha hecho eso? ¿Cómo es posible de que haya podido romper este hielo? El hielo era de un grosor que humanamente no era posible. Y dicen que un hombre se acercó y les dijo, yo sé cómo lo hizo. Y le preguntaron, ¿cómo? Es que no había nadie que le dijera que no podía hacerlo, que eso era imposible. O sea, y cuando le hice se me quedó Interesante. grabada, porque dije, claro, a veces el tema de la creatividad te lleva a eso, a posibilidades que, o sea, vuelvo al tema de la metodología que mencionaste de Walt Disney, ¿no? Que dice de que tienes una idea, no preguntes si es un poco alocado o no, o sea, prueba y vas a ver si funciona o no. O sea, al principio no la censures porque tú no sabes si es posible o no. Y bueno, esas son historias que se me quedaron grabadas, ¿no? Creo que es, claro, porque lo primero que viene, o sea, a todo, bueno, a mí me ha pasado que tengo una idea, ah, no, pero eso no es posible. O a veces también me ha pasado, oye, esa idea, o pienso en algo, oye, esto sería un buen producto. Se me ha pasado así y después lo veo, oye, ya alguien lo está vendiendo, o la veo con alguien con eso, digo, oye, tienes razón, por ejemplo, en eso, ¿no? Anota tus ideas, anota y no solamente te quedes en el tema, mira, ¿qué piensas, o sea, de un nuevo producto, de una nueva idea, de una nueva teoría? Anótala, trabaja en eso, o sea, el otro día estaba escuchando, por ejemplo, había un profesor y le decía ya a los niños, ¿no? Dibujen en una hoja, ¿no? O sea, y píntenla. Y entonces todos los niños pues Sí. empezaron a pintar un paisaje así y había uno que había pintado las hojas de color amarillo y otro de rojo, ¿no? Y era como que el profesor decía, pero ¿por qué los pintas así si las hojas son verdes? Y es como que Sí. no nos enseñan a tener un pensamiento original, una idea original. Entonces yo podría decirle ahora a ese profesor, no, no es cierto, no todas las hojas son verdes y no en todos sus momentos. O sea, con el tiempo he descubierto que Ujú. hay hojas color rojo, hay hojas color amarillo y me imagino que debe haber muchos más, ¿no? Pero qué bonito es que te Sí. enseñen a pensar originalmente, ¿no? O sea, que no censuren inmediatamente tus ideas. ¿Quién sabe? Y el niño vio ese color o pensó, no, es que en algún momento va a haber una hoja color verde. Y pues ahora están Ujú. creando color verde porque hacen las Sí. alteraciones, ¿no? Genéticas y lo hacen, ¿me entiendes? O sea, todo se puede si realmente tú lo quieres, o sea, si tú lo sueñas. Sí. Lo que me lleva a preguntarte, ¿cuáles son tus hobbies creativos, Karina? Mis hobbies creativos. Bueno, como ya sabes, mi hobby es pintar. Me gusta mucho pintar. He descubierto eso. Lo descubrí aquí, ¿no? O sea, a veces cuando tú estás con el tema de la bulla,
o con el tema de siempre estar o acompañado, no te das tiempo para Ujú, introspectar en ti, ¿no? Pensar en qué te hace ujú. falta, qué necesitas. Y el dibujarlo descubrí en un momento que sentía que me faltaba algo. Entonces, o no, entonces, no sé si fuiste tú o no sé cómo, pero llegó y como que, ¿por qué no pintas? Y yo decía, no, pero pintar, no, es que no sé. Después, no, es que no tengo los materiales. O sea, como que iba retrasando hasta que un día, es como, ¿no? Las sincronizaciones, se me apareció el material, se me apareció, o sea, estaba todo, tenía tiempo y bueno, y dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Y empecé. Y realmente me he dado cuenta que de lo que uno empieza, ¿no? En el proceso, o sea, ahora obviamente me gusta más lo que pinto que al principio, pero yo creo que nadie, me ayudó mucho que nadie me autocensuró en ese tiempo, ¿no? Como que me hubieran dicho, oye, no, no, mejor no, algo así, ¿no? Sino que recibí, oye, qué lindo, qué bueno que hagas esto, ya. Entonces, sí, eso es uno de mis hobbies. Otro hobby que ahorita recién está naciendo, ¿no? O sea, que podría contar es el tema del tarot, ¿no? Que también, o sea, es algo que también me gustaba hace mucho tiempo y no lo empezaba. Sí. Y también se me presentó las herramientas que una persona mágica, o sea, tú me regalaste el libro y dije, bueno, ya tengo el libro, ahora necesito el tarot. Y me compré el tarot y realmente poco a poco me estoy dando cuenta que a veces las cartas ya, o sea, no hablan, o sea, es porque, y no es por mí, sino simplemente que, o sea, hay magia, ¿no? Por ahí, ¿no? Entonces que es como que uno empieza a creer en eso. Creo que son uno de los dos hobbies que más ahorita están como que ocupando, porque, ocupando mis días, la verdad. Eso y bueno, el diario, ¿no? Que ya después lo vamos a hablar. ¿Y tú, Yo qué igual. hobbies tienes? Estoy entre hobbies creativos y hobbies que me traen paz. Creativos sí, como tú, pintar. Em, Empecé a escribir historias, que bueno, fue también un tema de que, derivado de este tema de hacer el diario. O a veces cuando yo escribo mis 3 páginas, que también lo vamos a contar, me viene información que yo considero que es muy... que es como que digo, wow, o sea, yo escribí esto. Y digo, es un mensaje muy bonito de mí para mí, ¿no? O sea, ya tenemos un episodio de cómo te quieres, ahí lo voy a compartir. También un hobby creativo que, bueno, o sea, de repente hay muchas personas que van a decir, no, pero ese es tu día a día, o sea, igual, pero me gusta cocinar, o sea, y hay una diferencia bien grande en que cuando cocino, porque ya tengo que alimentarme, y cuando cocino porque digo, hoy día quiero hacer una receta porque se me ha ocurrido hacer esto, y yo tengo esto de que yo nunca sigo las recetas al pie de la letra. No puedo, o sea, me han dicho que para repostería tienes que hacerlo al pie de la letra porque si no los postres no salen bien. Tampoco hago muchos postres muy seguido, ¿ya? Pero cuando yo cocino una receta, por ejemplo, de un plato salado, yo nunca sigo la receta al pie. Lo único que me fijo es que sea la lista de ingredientes que me piden, pero de ahí las cantidades, yo hago lo que me da la gana. O sea, es literal eso de hacer como si fueran las brujas pues con sus calderos. O sea, yo estoy así metiéndole una pizca de sal, una hierbita por aquí, ajito, o sea, y eso a mí me hace sentir súper, súper contenta. O sea, siento que de verdad estoy creando, pero estoy creando algo que me va a nutrir. Y yo lo veo como un hobby creativo. O sea, cuando lo enfoco así, ese día que estoy así... Perdón, Porque, por perdón, no te ejemplo, escuché. en eso de la cocina también me pasa igual. Por ejemplo, a mí algo que me pasó aquí cuando me mudé era que, o sea, una vez me dijeron, oye, pero no quieres comprarte, hay como un relojito que te dicen cuánto tiempo tiene que estar la comida, ¿no? Como 15 minutos y tal. O también hay el medidor, ¿no? De si le tienes que echar cuánta agua, cuánto ingrediente, ¿no? Y yo los miraba así como que no, yo no necesito eso, le dije así. No, yo no necesito. Entonces, y cuando a veces cocino y, por Sí. ejemplo, mi esposo, ¿no? Ya, échale sal. ¿Y cuánto? ¿Cuánto le tenemos que echar? ¿Una cuchara? ¿2 cucharas? Y agarro y le echo así. No, así, ya está bien, ya. Y después me dice, ¿pero tú cómo sabes? No, pero es que es un proceso tan natural, porque en mi caso, bueno, lo realizo ya varios años, siento que los días que estoy inspirada es como que la comida te sale más rica, es la verdad.
Es la verdad, yo no sé, yo lo siento Sí, así, la comida te sale mucho más rica. sí, tal cual, tal cual. Es Porque un lo haces proceso de creación muy disfrutando, estás bonito. así, estoy creando, y sí, o sea, es otro hobby creativo que tú sabes, llevo un curso de escultura, este, Me encanta. que me ha enseñado mucho en realidad, porque De- ahorita estoy en el tercer año académico ya casi. Ujú. Pero estoy haciendo una escultura que me está tomando una eternidad y la he tenido que hacer porque es parte del curso. O sea, el curso te obliga a hacer una escultura con tecnopor y eso. Que, o sea, llega un punto que ya, o sea, es como que digo, ya no quiero, pero tengo que hacerlo porque ya le metí todo este tiempo y ya tengo que terminarla, pues tengo que terminarla. Lo que me ha enseñado este tema, ¿no? O sea, que a veces un proceso creativo es como tu vida diaria, ¿no? O sea, hay días buenos, hay días malos y hay días ok, ¿no? Y, y eso no quita que a veces, y bueno, vamos a hablar del libro, hay una frase que me gusta mucho de Julia Cameron, que ella dice, a veces un proceso creativo es tu trabajo, es hacer el trabajo, no juzgarlo. Y lo que me enseña es esto, ¿no? O sea, la paciencia, porque, pucha, o sea, ya voy casi un año haciendo esta escultura, o sea, y no la termino, todavía no la termino. Espero que vea la luz. Eh, y me da cuenta, o sea, la importancia de que todo toma su tiempo, ¿no? Todo necesita su tiempo. Todo proceso creativo, o sea, todo en esta vida, todo lo que quieras conseguir en esta vida, toma su tiempo, toma su concentración, toma su compromiso. Y va a haber días donde estás súper tranquila y lo haces. Y va a haber días donde dices, ya no quiero ver más esto, ya quiero el resultado. Y no es así, o sea, tienes que seguir dándole. Y eso es algo que me ha enseñado, por ejemplo, la escultura. Algo tan, podría ser banal para la gente, ¿no? Un curso de escultura, ¿no? Pero sí, aprendes, o sea, pues aprendes de todo ahí, ¿no? Y me gusta eso. Ah, qué interesante. Oye, entonces sería tiempo de que hablemos del libro, ¿no? Bueno, Sí. que a mí también me gustó mucho. ¿Lo tienes ahí? Yo, Sí, yo sí, acá lo lo traje. tenemos, lo Así tenemos. como- aquí. El camino del artista. Sí, bueno, la anécdota es la Muy siguiente, bueno. ¿no? La anécdota es la siguiente. Yo lo descubrí, no voy a decir exactamente qué año, ya, pero hace algunos años. ¿Ya? Y es este libro el que me ha transformado la vida. Ahora, hay que hacer una precisión. No es que el libro, tú lees el libro y ya tu vida cambió. No, o sea, este es un libro que tienes que hacer los ejercicios. Tienes que hacer los Tienes ejercicios. que trabajar. Tienes que, de Y verdad, cuesta. comprometerte contigo. O sea, yo después de como te había dicho antes de empezar el programa, yo después de este libro en realidad ya no quiero leer otros libros sobre creatividad porque Julia Cameron, es más, o sea, es un libro que cuando lo lees ni siquiera a veces piensas que es solamente creatividad. Es un libro de autoayuda, de desarrollo espiritual, todo en uno, todo, desarrollo personal, todo en uno. O sea, porque con los ejercicios que te hace hacer en un proceso de 12 semanas, o sea, sales transformado. No hay forma que no te transformes, no hay forma que algo en ti haya cambiado, ¿no? Y lo interesante es que, sí, bueno, vamos a tener un episodio de cómo construir tu felicidad, pero Julia Cameron, los consejos que ella da, por ejemplo, el tema del diario, ella da dos herramientas que son no negociables, ¿ya? Que luego la psicología ha confirmado de cierta forma que son cosas que las personas deberían hacer para cultivar el propósito en la vida y también cultivar su felicidad. Entonces, uno de ellos es escribir un diario, 3 páginas diarias. Ella le dice páginas matutinas, pero en realidad no es negociable. O sea, el tema es escribe 3 páginas diarias, no importa qué hora. Y el otro es la cita con el artista, ¿no? Y después ha habido otros autores que han recogido eso, ¿no? Ese libro de Mañanas Milagrosas de Hal Roth. Hal Roth también dice, Mañanas Milagrosas, cuando te levantas tienes que escribir algo en tu diario. Bueno, Hal escribió este Sí, sí. libro. Sí, Hal escribió Mañanas Milagrosas después que Julia Cameron. O sea, hay muchos autores que te dicen, ¿no? Hacer un ejercicio de escribir un diario te ayuda verdaderamente a escucharte a ti misma y también, y es cierto, o sea, yo personalmente soy una persona, como soy introvertida, tengo mucha tendencia a la introspección en el sentido de que a veces mis pensamientos me desbordan, o sea, pienso demasiado, sobrepensadora, ¿no? Y a veces pensar, o sea, escucharte en un diálogo interno no es lo mismo que escribirlo, porque cuando lo escribes, tú te vas a dar cuenta y te vas a volver más consciente de cómo te hablas. Y no mucha gente o sea,
un paso justamente para transformarse es ser consciente de su diálogo interno. Y a veces tú estás diciendo, sí, puedo ser consciente, estas ideas se me ocurren, no sé qué. Pero si tú no las escribes, después no tienes ese proceso de perspectiva de que cuando vuelves a leer tus notas unas semanas después, mira, sí, esto sí, tenía razón. Mira, esto sí. Oh, mira. Al principio, por ejemplo, puede haber días en que, dependiendo de la situación por la que estés viviendo, te estés quejando y todo el tiempo sean quejas en tu diario. Y una persona que, por ejemplo, está acostumbrada a la queja, como es algo natural, esa persona no se puede dar cuenta forzosamente de que todo el tiempo está en una queja, hasta que se lee. Entonces, cuando ya te lees, te dices, oye, pero yo no puedo vivir así. O sea, si yo conociese a una persona que se quejaba todo el tiempo, pucha, yo, o sea, la desaparezco de mi vida, pues, porque yo no quiero estar rodeada de quejosos. Pero si tú te das cuenta que tú eres el que se queja todo el tiempo, entonces ya te das más cuenta de qué es lo que tienes que cambiar, ¿no? O sea, cómo tienes que observar tus pensamientos. Entonces, no solo es un tema de creatividad, es un libro que explora mucho de la creatividad, pero también explora mucho el desarrollo personal, porque justamente es conociéndote, encontrándote, dándote lo que te gusta, que dices, oye, sí, o sea, cuando yo me doy lo que me gusta, cuando yo estoy bien, cuando yo hago cosas que me hacen feliz, los demás también lo sienten. Los demás también me ven feliz, los demás también se sienten contentos de verme, o sea, con esa chispa. O no importa si no tienes una personalidad extrovertida, no necesitas, pero la gente que te quiere te va a ver bien. Y eso también inspira. Y eso también es un proceso creativo. Entonces, sí, hay muchos ejercicios y... Hay una parte que tú dices de esto, del tema de que cuando tú te vuelves a leer y te das cuenta, por ejemplo, ¿no? Que tú eres la quejona, me recuerda mucho a lo que las personas tratan de conseguir cuando van a terapia. Porque muchas veces he escuchado a personas que no les funciona, ¿no? Pero yo hablo y ella es como que la terapeuta no me dice nada. Pero yo le digo, o sea, pienso, ¿no? El fin de una terapia no es de que la terapeuta te diga algo. Exacto. Es que tú seas consciente de lo que tú estás diciendo de ti o de tus emociones o cómo lo procesas, ¿no? Entonces, si hay gente que no tiene, no sé, la capacidad económica, el tiempo de ir a una terapia, este libro realmente le va a ayudar mucho porque le hace trabajar con sus emociones. Sí. Y como, no sé si hemos hablado del tema de que dicen que muchas heridas, ¿no? que tenemos de niño se han generado, o sea, de 1 a 7 años es como que la edad principal, Sí. donde se generan tus heridas y todo. Y hay una parte también creo que te hace trabajar de tu niño interior, ¿no? Uf, O sea, un montón. qué es lo que te gustaba, te hace recordar cuál era el ambiente, qué tú querías Sí. ser, qué te cortaron, ¿no? ¿Qué te dijeron? No, eso no, porque eso no da plata, o sea, entonces tú te vas dando cuenta, oye, sí, tienes razón, a mí me gustaba esto. Entonces podría ser, volver a ser un hobby que tú lo puedas retomar, que tú cuando eras niño te dijeron que era absurdo, que no servía para nada. Ujú. Entonces, este libro te va a hacer entrar tanto en ti como adulto, como en ti y en el niño, Sí. y cuando tú los vuelvas a leer vas a descubrir cosas tuyas, Sí. que te van a servir de herramientas para ti. O sea, entonces no solamente es leerlo, como dices tú, es hacerlo. Entonces es un compromiso. Sí. Yo me acuerdo que antes de, Sí. cuando tú me diste el libro, ok, yo sé que es un compromiso, entonces ya, o sea, me tomó tiempo, ya, o sea, creo que me tomó como 3 semanas empezarlo antes de, porque decía, no, y por ejemplo, yo lo terminé y no lo he vuelto a hacer. O sea, sí sigo escribiendo mi diario, ¿no? Pero digo, sí, ahora que estamos en este proceso, y como íbamos a hablar de creatividad, he dicho, bueno, lo voy a volver a hacer, ¿no? Es como que para volver a analizar el diario que escribí el año pasado, trabajando en este libro, y ver qué sucede ahora, ¿no? ¿Qué cambios ha habido? Y por ejemplo, uno de los resultados de este libro es por eso que estamos aquí nosotros hoy, en uno de los pensamientos de las líneas que tú escribiste, ¿no? O sea, hay que hacer un podcast, ¿no? Y en mi caso es porque a mí me dicen, es como que no tengas miedo, o sea, hazlo. Si tú quieres hacer, hazlo. No tengas miedo del qué van a decir o si va a funcionar o no. Simplemente disfruta el proceso. Me ayuda mucho. Ella cita a un autor que utiliza una frase que se llama salta y la red aparecerá. Y lo que me gusta es eso,
Y pasa algo mágico, o sea, es verdaderamente como ella dice, que una vez que empiezas a comprometerte contigo, es como que el universo te escucha, de que te estás tomando en serio y empieza a mover sincronicidades para ti. Y tú, o sea, piensas que es una broma, mira, ya el solo hecho, tengo como 3, 4 ejemplos, tengo varios ejemplos, ¿ya? Pero por ejemplo, uno sí recientito nomás, calentito. Estaba buscando la plataforma para subir el audio de este podcast, ¿ya? Y yo había escrito en el diario, todavía no encuentro una buena plataforma, bueno, no voy a decir qué plataforma todavía estaba en mente, ¿no? Pero yo decía, pero necesito una porque esto es un hobby, ¿no? O sea, una plataforma que nos sirva así todo el tiempo, ¿no? Y yo puse eso en el diario, yo puse, necesito encontrar esta plataforma, ¿no? Espero que venga pronto, etcétera, etcétera. Hace 2 días la encontré. Y me vino de la sincronicidad del destino por trabajo. O sea, estaba en el trabajo preparando, porque en el trabajo también hago cosas creativas. Y por el trabajo me vino la información. Y dije, ok, gracias universo. O sea, y ahora sí presto atención. Cuando empiezan a llevarme las cosas que pido, yo sí digo, gracias universo. O sea, me estás escuchando y yo estoy prestando atención a las señales. Algo también, por ejemplo, el tema del curso de escultura también fue así. Estaba haciendo las páginas diarias y hay unos ejercicios en una semana donde dice, haz una lista de cosas que te gustaría aprender. Y yo había hecho en esa lista escultura. Yo la había puesto así, literal, en la lista de escultura. Y en una de esas cosas así locas del mundo, también me vino a los 2 días. Yo había escrito, ni siquiera para decir que, como se dice, pues, ¿no? De que Facebook y Amazon escuchan tus conversaciones en la máquina, en tu celular, y entonces de ahí te sale la publicidad y todo lo demás, aparte de las cookies. Yo había escrito, quiero aprender escultura, porque me gustaría explorar eso. Y a los 2 días en Facebook me salió una publicidad que no tenía nada que ver, porque yo ni siquiera había empezado a buscar clases de escultura. Escucha este detalle. Y a los 2 días me sale una publicidad en Facebook del instituto donde estoy haciendo mis clases ahorita, que decía formación en escultura. Ya pues, o sea, 2 días después de que lo escribí en el diario, o sea, ya dije gracias universo otra vez. Y otra anécdota también, así, cuando empecé, eso fue ya casi al principio, ¿no? Yo estaba buscando ya trabajar más en mí, estos temas, porque yo sabía, pues, ¿no? Que tenía que sanar muchos temas. Y yo había observado por años hacerme constelaciones familiares porque hasta en el momento en que a mí me lo habían sugerido, yo no sentía que fuera el momento, pero también me quedó claro que era porque tenía que encontrar a la terapeuta en constelaciones familiares. Y fue igualito, puse en mi diario, ya es hora de que yo vaya a hacerme constelar. A las 2 semanas, 2, 3 semanas, me apareció en Facebook la promoción, y ni siquiera era un enlace pagado, porque a veces Facebook puede promocionar tu página sin que le pagues. Eso también es un detalle. Bueno, no sé, eso ha sido hace años. No sé si ahora ha cambiado. Y le encontré a la que fue mi profesora y mi consteladora. Y cuando yo fui a la cita me dijo, ¿cómo me encontraste? Y yo le dije, bueno, ha sido sincronicidad del destino porque yo ya me había dicho de que tenía que hacer terapia de constelaciones familiares, pero no sabía dónde buscarla. Y Facebook me sugirió su página y yo entré a la página y sentí esto es. Y eso han sido cosas que me han llegado haciendo el proceso del camino del artista. Entonces, si me pasa a mí, yo creo que le puede pasar a todo el mundo. O sea, es verdaderamente... Y la misma Julia Cameron lo dice ahí, ¿no? Ahora, otra de las cosas, por ejemplo, lo que tú mencionas del podcast, es que hay unos ejercicios donde te dicen, piensa en vidas imaginarias, ¿no? Y eso del podcast fue una vida imaginaria que puse. ¿Qué vida imaginaria harías, no? Puse podcaster con Karina. Puse mi diario, te lo mostré cuando te lo propuse. Sí. Y así fue. O sea, porque te obliga a reflexionar, de decir, tú quieres todo esto que tú quieres, todo esto que te quieres dar. ¿Qué vas a hacer con eso? O sea, ya lo escribiste, ahora ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para tenerlo? Y es un ejercicio, yo digo, muy poderoso de hacerte responsable de tu vida y de tus sueños. Porque nadie más se va a encargar de ellos. O sea, tú tienes que estar ahí haciéndolo. Claro. Yo he terminado, o sea, yo siempre me quedo entre las semanas 6 y 7 y vuelvo a empezar de nuevo. Vuelvo a empezar de nuevo todo, porque sobre todo la semana 4 me cuesta mucho, porque es una semana que te dice que no leas nada.
no puedo estar sin leer nada, pues, ¿no? O sea, me cuesta, es bien difícil para mí, pero sí, o sea, hago religiosamente las páginas, el tema de la cita con el artista, ¿no? Cuando empezamos con el tema de mandatos sociales y tú dijiste que es muy importante esto de conocerse a sí mismo, darse un tiempo así para construir la Guadalupe o la Karina que queremos, no solo la Guadalupe en el rol de madre o de esposa o de amiga o lo que sea, sino Guadalupe y Karina, para que puedas tener eso, para que puedas construir eso, tú necesitas darte tu cita con el artista. O sea, necesitas darte tiempo a ti. O sea, si tú le das tiempo a todo el mundo, ¿quién te da tiempo a ti? Si tú no te lo das a ti, ¿quién te lo da? Claro. Si tú no te lo das a ti, ¿quién te lo da? Aparte de que ahí te das cuenta que hay personas que no saben estar solas, que no saben disfrutar También. de sí mismas solas. Entonces, esa es una gran alerta, ¿me entiendes? Porque cuando no sabes estar sola, es que estás buscando poner tu felicidad o tus metas en otra persona, en otra cosa. Entonces, esa es una gran señal de alerta, decirte, hey, tú estás haciendo mal, tú tienes que, darte la felicidad. Entonces, ahí es como que tú dices, no, engríete, ¿qué quieres hacer hoy? Entonces ya ve. No hay nadie con quien puedes ir, ve sola, o sea, ¿no? Al museo, al cine, no sé. Pequeños detalles que después te vas a dar cuenta, hey, yo también sé disfrutar sola. Que eso es muy difícil. Cuando llega es un choque, ¿ah? Es un choque porque te das cuenta que siempre has dependido de alguien o de algo para aprender a disfrutar simples cosas, ¿no? Entonces, es un proceso realmente que nos da cuenta de qué importante es conocerse a uno mismo y que muchas veces no tomamos el tiempo para eso. O sea, no le prestamos importancia, pero como no le prestamos importancia, tampoco vamos a prestar importancia a las señales que tú dices, ¿no? Que muchas veces vienen ayudas de algo que tú necesitas y están ahí, pero como no estás tan metido en otra cosa, no las ves. Entonces ya empieza el pesimismo, que a ti nadie te ayuda. O sea, ¿cómo alguien te va a ayudar si tú no te ayudas? Y segundo, si tú no pides ayuda, ¿no? Entonces, ese es un proceso de fe, ¿no? Como que te dices, ¿no? Te lanzas al vacío, pero tú te lanzas al vacío. Es como que no implica a nadie más. Entonces, yo realmente también les recomiendo mucho este libro. Sí, a mí sí me gusta mucho, me hizo trabajar mucho con mis emociones de niña. O sea, si tenía resentimientos con alguien, o sea, me hizo pensar en el perdón, ¿no? Entonces, o sea, no solamente que te enseña a crear, o sea, no solamente te habla de tus vidas imaginarias, también te habla de tus emociones. Entonces, es como un terapeuta. Es emoción. Claro, exacto. Entonces, realmente es un libro muy completo. Sí, yo también estuve viendo otros libros y decía, esto es lo de Julia Cameron, pero me gusta mucho el libro que me recomendaste. Gracias. Entonces, podríamos ahí hablar, para terminar de la idea, es como qué hábitos podríamos agregar, ¿no? Para poder llevarnos un poquito más al camino creativo. Y empieza de lo que tú hablas, definitivamente los diarios. O sea, escribir hasta lo más absurdo. Acuérdate que de las cosas absurdas pueden nacer cosas maravillosas, ¿no? Después la cita con el artista. Ten tu tiempo tuyo, que te pertenezca a ti. Había una parte también que, bueno, eso no está en el libro, pero he visto y pienso que sí es bueno, también que dialogue con su miedo, ¿no? O sea, todas las personas tenemos algo que no nos gusta o que nos atemoriza, pero, o sea, escapándonos, o sea, no logramos nada. Siempre hay que descubrir el por qué le tenemos miedo y tratar de enfrentarnos, ¿no? Es, por ejemplo, cuando vamos a una entrevista, pues, ¿no? Que uno ya tiene miedo y se hace millones de ideas y la entrevista ni siquiera ha pasado. Y llegas y todo está normal, fluye bien, pero ya es como que estuviste una semana, unos días estresadas y te sientes mal. Entonces, ya, enfréntalo. Otra cosa es que siempre tratemos de probar cosas nuevas. Bueno, para eso tenemos la cita del artista. Tratemos de no ser perfeccionistas, es una de ellas también.
Porque muchas veces queremos, ¿no? Como, No, como, para leer una cita de coincido. a ver, Sí, yo también la respuesta. y bueno, algo, rodéate de personas que estén en la misma sintonía que tú, ¿no? Que las admires, que estén en su proceso de creación, que quieran salir del molde, ¿no? Y vivir el hoy, ¿no? Entonces, fíjate en los pequeños detalles, agradece, ¿no? Las cosas bellas y simples que nos rodean en ese momento. Mientras vas agradeciendo, es como que siempre piensa que todo tiene energía, entonces si tú agradeces algo, ¿qué va a hacer? Te van a devolver con más bendiciones. O sea, Sí. es como que, ¿no? Es por causa y efecto, es una ley o algo así, ¿no? Entonces, si tú no agradeces, si Sí. paras solo encerrado en tu caja, no, las cosas no llegan. Entonces, a empezar a trabajar en nosotros. Sí, bueno, eso que decías del miedo, ella no lo dice tan explícitamente, pero sí cubre unos capítulos en la semana donde habla, si no tuviera miedo, probaría A. Y te dice, tac, 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 haz una lista de cosas que si no tuvieras miedo, ¿qué harías? Ahora que hablas de eso del perfeccionismo, justamente he abierto así la página para buscar, porque como les comenté, yo tengo este hobby de que cuando leo pongo así, marco así. Y lo abrí justo en la página, mira, coincidió en el momento que justo ibas a hablar de perfeccionismo, porque decía, hay 3 cosas que marqué en esta página, ¿no? Que corresponde a la semana 10, recuperar una sensación de autoprotección. Y ella dice, fabricamos excusas para nuestras evasiones, excusas basadas en otras personas. Otra persona probablemente ya lo haya dicho, hecho, pensado mejor y además tenía contactos, un padre rico, pertenecía a una minoría prestigiosa, se acostó con gente importante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ella pone el deseo de ser mejor que puede ahogar el sencillo deseo de ser. Como artistas no nos podemos permitir este tipo de pensamiento. Nos aleja de nuestras propias voces y elecciones y nos mete en un juego defensivo que se centra fuera de nosotros y de nuestra esfera de influencia. Nosotros ocupémonos sobre todo y en primer lugar de lo que permanece en nuestro interior y pugna por nacer. Son 3 párrafos en momentos diferentes, ¿no? Y tiene que ver con eso del perfeccionismo, ¿no? O sea, a veces no necesitas ser perfecto. Ella usa una frase que dice, tu trabajo es hacer el trabajo, no juzgarlo. Porque es eso, o sea, al final, a mí me gusta mucho, ella dice que cuando ella empezó todo el tema creativo, ella no creía en Dios. Pero ella tenía un problema de alcohol. Entonces, cuando vas a esas reuniones de alcohólicos anónimos, tienes un padrino, ¿no? Que te ayuda, ¿no? Y fue en una entrevista que le escuché decir, ¿no? Y ella, como no creía en Dios, una de las personas pues, que tenía que supervisarla le dijo, ¿no crees en Dios? Bueno, le dijo, hija mía, vas a tener que creer en algo porque te vas a tener que agarrar mucho de tu fe para superar esto, ¿no? Y fue en ese proceso que mientras se rehabilitaba, ¿no? Que ella empezó a creer en Dios y cuando empezó a escribir, o sea, ustedes van a ver el libro, ella tiene mucho de decir el creador, Dios, pero ella también misma pone ahí al toque el aviso diciendo, si no crees en Dios, no importa, reemplaza la palabra Dios por vida, universo, Universo, energía, Claro, porque energía. eso es lo que está ahí que te deja, que te ayuda, porque verdaderamente es como que todo se empieza a mover para que se empiezan a dar sincronicidades y cosas, ¿no? Y luego también ese tema de cultivar, en tus citas del artista, cultivar hobbies creativos o sea, hacer algo que te guste, que te dé mucho placer en tus ratos de ocio, también es importante porque incluso no tienes que llegar a ser un experto en lo que haces. O sea, hay que sacarnos esa idea de que para hacer algo necesitas ser un experto. O sea, basta con que lo disfrutes y ya es parte de ese proceso que te cambia a ti. Y entonces ella cuenta en uno de sus capítulos que cuando empiezas a dar los ejercicios a los alumnos hay gente que le dice, ay no, pero si usted me pone, o sea, que ahorita que yo me ponga a aprender piano porque toda mi vida quise aprender a tocar piano, usted sabe la edad que voy a tener cuando aprenda a tocarlo bien.
Y su respuesta es algo que me parece válido para todo tipo de cosas, ni siquiera solo para temas creativos. Ella dice, sí, la misma edad que vas a tener si no lo haces. Entonces, ¿quieres empezar algo y piensas que es demasiado tarde? No, o sea, hazlo. Nunca es tarde. Exacto, nunca es tarde, Ah. hazlo, o sea, porque vas a tener la misma edad cuando pasen los años para hacerlo que si no lo haces, o sea, no pierdas nada. Y eso es lo que me gusta mucho de este libro, ¿no? O sea, si tuviera que decir, de todos los libros que he leído, todos los libros me han enriquecido un montón, pero si tuviera que reducir a un solo libro la lista para que una persona diga, ¿cómo puedo cambiar mi vida? Es decir, léete El Camino del Artista y hazte los ejercicios. Ya estamos llegando acá. Ya estamos llegando casi al final, Karina. Sí, ha sido El tipo un tema bueno, realmente un sigamos tema muy hablando. interesante, sí. Bueno, vamos a ver qué consejos los ángeles nos dan esta semana. Ya las he puesto desde antes. El ángel nos dice que es la semana del merecimiento. Eres un amado hijo de mensaje. Dios como los demás y mereces recibir el apoyo que te permitirá centrarte en tu divino propósito vital. Es decir, todos merecemos ser felices, simplemente hay que estar atentos a las señales, ¿no? Y que también hay que trabajar en ellas, ¿no? No es que tampoco, si tú no trabajas en ti, Dios no puede hacer nada. Y el otro es, retoma tu poder. El arcángel Raziel usa el poder y las intenciones que has recibido de Dios para beneficiarte de ellos en tu vida. Poder. Entonces, Las dos usa tu cartas creatividad. tienen que ver con el tema de hoy. Sí, la verdad. Sí, la verdad. A mí me encantó porque me mentalicé mucho y dije, bueno, no, ya cuando salga este video, tú sabes las sincronizaciones, que le llegue el mensaje a las personas que están escuchando. Sí. Entonces, chicos, retomen su poder porque nos lo merecemos. Hay una frase, ¿no? No sé, me lo merezco porque me merezco. Bueno, Y ahora vamos con tu consejo de Nutriterapia. sí, para cerrar. Karina, cuando tú comes ensalada, más o menos ¿cuántos colores de verduras ves en tu ensalada? Mínimo 3. Ah, me parece muy bien. ¿Y cuáles son esos colores habituales? Amarillo, rojo y verde. Ah, muy bien, sí. Pues sí, en realidad cuando tengas una ensalada, métele todos los colores posibles que puedas, porque en realidad cada color en las verduras corresponde a un tipo de polifenol o carotenoide. Entonces, por ejemplo, los carotenoides es lo que está en los colores, en los colores amarillos, naranjas, y son propiedades, ¿no? O sea, son moléculas que tienen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Entonces, por ejemplo, cuando haces una sopa o un puré de zanahoria, la zanahoria cocinada activa, por ejemplo, el betacaroteno, que es un carotenoide, y el betacaroteno en el cuerpo se transforma en vitamina A, que ayuda a la vista. O, por ejemplo, los alimentos amarillos, o que tienen tonalidades de amarillos, tienen luteína, ¿no? También lo encuentras en la yema del huevo, en la col rizada, lo encuentras en el kiwi y en las uvas, y la luteína también ayuda a mantener la vista. Entonces, cada vez que te hagas una ensalada, en la medida de lo posible, métele verduras de colores, de al menos 5 colores. Si puedes con los colores del arcoíris, súper bien, porque cada color va a corresponder a un polifenol o a un carotenoide que ayuda a proteger el sistema inmune del cuerpo. Ese ha sido el consejo de Nutriterapia. Azul. ¿Perdón? ¿Tenemos color azul? ¿Alguna verdura o celeste? Azul morado, pues los arándanos. El morado, en los Si arándanos. te haces Esto. un arándano, o sea, una ensalada y le pones algunos arándanos, ahí ya tienes Ok. eso. Gracias, chicos, por acompañarnos Sí, una sí. semana más. Cualquier cosa, nos escriben o nos dejan algún comentario y que nosotros los vamos a estar leyendo. Sí, sí. Y bueno, ya a partir del próximo episodio ya espero que podamos compartir la sección de Consejo del Conejo, porque en realidad una de las razones por las cuales también le pedí a Karina embarcarnos en esta aventura fue porque cuando
los mejores consejos que yo he recibido en toda mi vida los he recibido de los mejores, ¿ah? De los mejores han sido dados también por Karina, ¿no? Y yo me decía, no, pues no puede ser que consejos tan bonitos que yo reciba se queden ahí, o sea, a otras personas también les va a Claro. servir los consejos que yo he recibido de Karina, de nuestras conversaciones, todas esas reflexiones que hemos hecho, yo siento que también le pueden servir a otras personas. Y bueno, gracias a todos. Si les ha servido este episodio, no duden en compartirlo con sus amistades. Con nosotras va a ser hasta la próxima semana. Cuídense mucho, Karina. Besitos, Un besito. bendiciones. Chao, chao. Bendiciones, chao.